Saludos, sean bienvenidos y bienvenidas a otra clase más del curso de Principios de Informática. En la clase de hoy vamos a continuar viendo el tema de archivos y cómo trabajar con ellos. En clases anteriores empezamos a ver la forma de leer y de escribir en archivos de texto y el día de hoy vamos a ampliar un poco más ese conocimiento para ver otro tipo de archivo que también nos va a ser muy útil. En la clase anterior nosotros hablamos de los archivos de texto y vimos una forma en la que nosotros podemos trasladar la información que está dentro del archivo y trasladarlo a una lista eventualmente o a un arreglo en NumPy. En ambos casos nosotros vimos un método que se llama split, que nos separaba la fila de datos que nosotros leíamos del archivo en sus componentes. Y esos componentes básicamente se separaban de acuerdo al espacio que nosotros dejábamos entre cada uno de los datos. Entonces voy a abrir un momentito el Notepad, ¿verdad? Para comentarles pues cuál es el problema que podría tener eso. Nosotros dijimos que habíamos creado un archivo, ¿verdad? Por ejemplo, en el que poníamos un número, poníamos un nombre, poníamos el apellido, poníamos, qué sé yo, una edad y poníamos una estatura, ¿verdad? De esta forma. Y hacíamos otro registro de la misma manera en la parte de abajo. Por ejemplo, Oscar González Herrera, digamos 40 años, 1,68. Entonces, cuando nosotros leíamos este archivo con Python y utilizábamos el método split, entonces split nos separaba cada uno de los elementos de cada registro que están separados por un espacio. Entonces nosotros decíamos, bueno, el primer elemento va a ser el número consecutivo, el segundo va a ser el nombre, el tercero va a ser el primer apellido, segundo apellido, luego la edad y luego la estatura. Cuando nosotros podemos hacer esa división de esa manera, nos funciona el sistema. Sin embargo, ¿qué pasa si yo quisiera leer el nombre como algo completo? Es decir, nombre más apellidos, lo quiero leer como una sola columna, como una sola pieza de información. El asunto es que con el método split no podría porque hay espacios entre el nombre y los apellidos. Por lo tanto, split me los va a separar en 3 pedazos. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera dejar nada más el nombre de la persona, la edad, la estatura y quisiera poner el lugar de residencia de la persona como un dato adicional, yo podría poner Liberia, en el caso de Alejandro, y en el caso de Oscar yo podría poner Santa Cruz. Y vean que aquí tendría el mismo problema que les acabo de mencionar. Si yo utilizo el método split, en el caso de Alejandro no tengo ningún problema, porque el lugar de residencia está formado por una sola palabra. De tal manera que yo separaría esto en el número, nombre, edad, estatura y lugar de residencia. Pero donde vengo a analizar a Oscar me doy cuenta que tengo un problema porque el lugar de residencia está formado por 2 palabras. De tal manera que si yo utilizo split, split me va a lanzar el número consecutivo, el nombre, la edad, la estatura, Santa como un elemento independiente y Cruz como otro elemento independiente. De tal forma que entonces me empieza a generar problemas porque yo quisiera que Santa Cruz salga como un elemento único, porque es el lugar de residencia de Oscar. Entonces tenemos que ver otro sistema con el cual nosotros podamos separar los datos del archivo de tal manera que los datos siempre me queden separados de la forma correcta. Es decir, que en el momento en el que yo los lea, yo pueda
leer las partículas o las piezas de información que corresponden a lo que yo realmente necesito leer. Entonces, una forma de hacer eso es, en vez de utilizar espacios, utilizar comas para separar las piezas de información. Entonces yo podría dejar 1, Alejandro, 35, 178, Liberia. Entonces ahora estoy utilizando la coma como separador. Ven, la coma en este caso se llama un separador porque me está separando las piezas de información de mi registro. En el caso de Oscar yo diría Oscar, 40, 1.68, Santa Cruz. Y ven que ya no dejo coma entre Santa y Cruz. ¿Por qué? Porque Santa Cruz completa va a formar parte del primero, segundo, tercero, cuarto, quinto elemento de información de este registro. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, yo estoy separando mis piezas de información con comas, de tal manera que esto sea más fácil de leer y que no se produzcan errores cuando alguna pieza de información o cuando algún dato tiene espacios en el medio. A este tipo de archivo, cuando nosotros le colocamos una coma como separador, usualmente se les llama archivos con extensión .csv, que significa básicamente archivos con valores separados por coma. ¿Ok? Entonces yo puedo salvar esto. Lo puedo salvar, digamos, como datos. Y en vez de salvarlo como un archivo txt, lo voy a salvar con otra extensión. Si ustedes no pueden ver la extensión del archivo, no se preocupen porque no vamos a utilizar básicamente este archivo en la práctica. Simplemente pues lo voy a colocar yo para que ustedes lo vean. Luego vamos a trabajar con otro archivo. Ok, entonces vean que yo lo estoy salvando con la extensión .csv. Lo voy a salvar. Entonces ya este archivo se salvó no como un archivo de datos o de texto, sino como un archivo .csv. Entonces vean qué interesante. Yo lo puedo cerrar y vean que el icono acá donde yo encuentro el archivo me aparece con un icono diferente al archivo de texto o el archivo txt. Y vean qué interesante, yo puedo abrir este archivo con Excel y vean lo que ocurre. Cuando yo abro el archivo con Excel, porque Excel abre archivos .csv, vean que me aparecen ahora las piezas de información en columnas, que es lo que yo quería. Y vean que Santa Cruz, que es el lugar de residencia de Oscar, me aparece en una columna separada. En una única columna, perdón, las dos palabras. Entonces, vean que ya este tipo de archivo me ofrece una mayor capacidad de tabulación de información y por lo tanto me permite ordenar mi información en el archivo de mejor manera. Ok, voy a cerrar acá un momentito y voy a ir a editar el archivo nuevamente con Notepad para que ustedes vean otra cosa. Si yo ahora incluyo los apellidos, yo puedo incluir hasta los dos apellidos. A Oscar le habíamos puesto Gutiérrez, si no me equivoco, Herrera. Son los dos apellidos de Oscar. Ok, vean que no estoy dejando comas entre las palabras. Lo voy a salvar. Ok, y voy a ir a abrir el archivo de nuevo con Excel. Y vean lo que ocurre. El nombre completo con los dos apellidos está en una única columna. Y vean un detalle importante. Las tildes no se representan bien en este tipo de archivos. Entonces es mejor no utilizar tildes en las palabras porque si no nos salen estos caracteres raros. Pero vean que entonces ahora los dos apellidos están en una misma columna.
¿Qué pasa si yo quisiera tener nombre y apellidos separados en columnas diferentes? Muy fácil. Voy a cerrar aquí de nuevo. No voy a salvar. Y voy a regresar al Notepad. Y entonces, si yo quiero columnas separadas para nombres y apellidos, pues pongo comas entre los nombres y los apellidos. Voy a quitar la tilde de una vez para que no me afecte el archivo. Y vean que ahora donde yo lo salve, entonces me van a quedar el nombre separado de los dos apellidos. Entonces voy a cerrar aquí y voy a abrir el archivo de nuevo con Excel. ¿Ven? Entonces ahora el nombre me aparece en una columna, el primer apellido en otra columna y el segundo apellido en otra columna. Entonces vean que los archivos .csv me permiten una mayor capacidad de organizar y de tabular mi información dentro del archivo. No es un archivo exactamente de Excel, ¿verdad? Los archivos de Excel tienen otra extensión diferente y le permiten a uno manejar un montón de formato adicional. Este es un archivo pues muy sencillo en cuanto a formato, pero mucho más interesante que el archivo de texto para tabular y organizar información. Entonces por eso es que me aparece este mensaje de acá. Es porque el archivo pues no me va a permitir salvar todos los formatos que tiene Excel normalmente. Entonces, esta es la idea con los archivos CSV, tener un poco más de control sobre la información. Y la clave, como les mostré en el archivo Notepad, es utilizar la coma como separador, ¿ok? Para separar los grupos de información que yo quiero tener separados dentro de mi archivo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es nada más una demostración. El archivo con el que vamos a trabajar en la práctica de hoy, en la clase de hoy, es este archivo que se llama libra versus dólar. Ese archivo yo se los voy a colocar en mediación para que ustedes lo descarguen directamente. Este archivo no hay que escribirlo, ya viene escrito, ya viene con la información adentro. Y lo voy a abrir para que ustedes lo vean. Lo voy a abrir primero con el Notepad. Entonces vean el archivo lo que trae. El archivo libra versus dólar lo que trae es básicamente un registro del precio de la libra esterlina, que es la moneda del Reino Unido, en comparación con el dólar, que es la moneda pues, de los Estados Unidos de Norteamérica. Y viene ordenado de la siguiente manera. Viene una fecha como primer elemento en cada registro, viene un 1, que quiere decir una libra, y después el tercer dato viene el equivalente en dólares de esa libra. Entonces, por ejemplo, en el 4 de noviembre, al 4 de noviembre del 2019, una libra costaba 1,2919 dólares. O sea, la libra, para comprar una libra yo ocupaba gastar 1,2919 dólares. Al 5 de noviembre, la libra valía 1,29 dólares. El 6 de noviembre la libra disminuyó un poquito, ¿verdad? Ahora costaba 1,289 dólares. Y vean que así se fue registrando el precio de la libra con respecto al dólar durante prácticamente un año, ¿verdad? Porque terminamos en el 4 de noviembre del 2020. Es decir, hace muy poco, ¿verdad? Hace casi 3 días. Entonces, este archivo contiene el registro del precio de la libra con respecto al dólar en un año, básicamente, 365 días. Ahora, noten que todo archivo CSV, para tener el formato correcto, tiene que contener en la primera fila del archivo lo que significa cada columna. Entonces vean que aquí quien hizo este archivo colocó que la primera columna del archivo, de los datos, es la fecha, o sea, date en inglés. La segunda columna representa el precio de la libra, ¿verdad? Que es Great Britain Pound en inglés. Y luego la tercera columna es el dólar, ¿verdad? El precio, el equivalente en dólares de la libra. Por eso se coloca USD, ¿verdad?
dólares estadounidenses. De acuerdo, este archivo alguien lo generó, yo de hecho lo descargué de una página web. Entonces este archivo pues alguien lo escribió o lo escribió una máquina automáticamente. Y este es el archivo con el que nosotros vamos a trabajar. Vean que los datos vienen separados por coma, por lo tanto es un archivo CSV. La primera fila, como les digo, lo que contiene son los títulos de cada columna para que la persona que lo abra sepa qué es lo que hay en cada columna, qué datos son estos números que estamos viendo acá. Vean que este guión no me separa datos, por lo tanto 04 noviembre 19 forma parte de un único elemento en cada registro. Es la primera columna completa. De acuerdo, entonces este es el archivo con el que vamos a trabajar. Yo lo puedo abrir también con Excel, como hicimos hace un momento con el otro archivo. Estos signos de número me aparecen porque la columna es muy angosta. Pero si yo la amplío un poquito me aparece el dato completo. Entonces vean que está ordenado por columnas debidamente y tenemos, vamos a ver cuántos, tenemos 368 registros, que son 367, me imagino yo, porque hay un día que se repite, por lo tanto es 365 más 1, 366, más la columna, la primera fila que tiene los títulos de las columnas. De acuerdo, entonces tenemos aquí aproximadamente un año de valores. Lo que vamos a hacer en la clase de hoy es básicamente trabajar con este archivo, abrirlo en Python, extraer la información como hicimos en la clase anterior y vamos a hacer varias cosas con esa información. Vamos a presentar también una tabla como hicimos en la clase anterior para el archivo de texto. Y vamos a ver una cosa interesante que es cómo graficar esta información con Matplotlib de tal manera que nosotros podamos presentarla de una manera más conveniente. Si nosotros la vemos así como una tabla y como un conjunto de números, pues no se ve tan claro la información a como si la presentáramos en un gráfico. Entonces eso es lo que vamos a hacer en la clase de hoy. Muy importante tener en cuenta que el archivo libra versus dólar tiene que estar guardado en la misma carpeta donde nosotros vamos a crear el programa, que es, vamos a seguir utilizando la carpeta del proyecto Práctica 05, por lo tanto ahí es donde tenemos que copiar el archivo que ustedes van a bajar de mediación virtual. Lo tienen que bajar de mediación y lo tienen que venir a dejar a esta carpeta, porque en esta carpeta es donde va a estar el programa. Por lo tanto, aquí también tienen que estar los datos. Ok, entonces voy a cerrar el explorador y me voy a ir para PyCharm. Por lo tanto, aquí en PyCharm lo que tenemos es el proyecto Práctica 05 ya abierto y vamos a crear un nuevo archivo de datos, de programa, perdón. Y le vamos a llamar archivo CSV. Así se va a llamar el programa. Es para que ustedes recuerden que en esta práctica pues estamos trabajando con archivos CSV. Ok, entonces ya aquí lo tenemos creado y vamos a colocarle el encabezado de siempre. Entonces en esta práctica vamos a trabajar con archivos de datos CSV. ¿Ok? Entonces, un archivo CSV o con extensión CSV posee sus datos separados por comas. O pongámoslo así, en un archivo CSV, mejor, en un archivo CSV se utiliza la coma como separador. En otras partes también le llaman delimitador.
Ok, muy importante, ¿verdad? Se lee la información contenida en el archivo libra versus $.csv. Eso para que tengan en cuenta pues que para correr el programa ocupamos tener ese archivo en la carpeta donde va a estar el programa alojado. Luego voy a colocar mi nombre, el nombre del usuario. Y voy a colocar la fecha de hoy. Y finalmente voy a colocar la versión del programa, que es la versión 01. Listo. Entonces ya tenemos el encabezado del programa. Ahora lo que vamos a hacer es entonces empezar por importar librerías, como siempre, las librerías que vamos a utilizar durante el programa, y luego empezaríamos primero con la parte de lectura del archivo. Ok, entonces, ¿qué librerías vamos a ocupar? Voy a poner aquí entonces importando librerías. Ok, vamos a utilizar primero la función o la librería matplotlib, igual que siempre. Entonces vamos a colocar import matplotlib.pyplot as plt, ¿verdad? Igual que siempre. Otra librería que vamos a utilizar es la librería de Pretty Tables, ¿verdad? Para poder generar tablas. Entonces vamos a poner from Pretty Table import Pretty Table, ¿verdad? Igual que siempre. Vamos a utilizar también la librería NumPy. Entonces vamos a importar NumPy as np. Bueno, de hecho, si ustedes quieren pueden poner esta primero. A mí me gusta ordenarlas de tal manera que se vean así. Y la otra librería que vamos a importar, que es una librería nueva, esa sí no la hemos usado hasta el momento, es la siguiente. Vamos a importar la librería que se llama CSV. Es una librería que se llama exactamente igual que la extensión de los archivos que vamos a leer. Sin esa librería no podríamos leer los archivos CSV de manera correcta. Por lo tanto, tenemos que importarla. Eso es muy importante. Entonces, ahora vamos a ingresar en la primera parte del programa, que va a ser lectura de la información contenida en el archivo, dos puntos, y el archivo se llama libra versus $.csv. Ok, entonces la estructura de lectura del archivo es muy parecida a la que hemos estado utilizando para los archivos de texto, sin embargo no es la misma. Tiene un ligero cambio que ya ustedes van a ver cuál es. Yo igual voy a iniciar con la estructura with para leer el archivo y pasarlo a una lista, que por cierto tengo que crearla. Tengo que crear la lista, se me había olvidado. Creando lista para alojar la información del archivo, ¿verdad? Igual que en el caso anterior, lo que vamos a hacer es tomar la información que está dentro del archivo y lo vamos a pasar a una lista. De tal manera que después cerramos el archivo y nos quedamos con la información en la lista. Entonces, esa lista se va a llamar datos. Y va a ser una lista vacía. Entonces, ahora sí vamos a poner estructura de lectura del archivo. Y es una estructura with, ¿verdad? Entonces vamos a colocar with open
Vamos a darle el nombre del archivo, primero que todo, que sería libra versus dólar. Vea que PyCharm de una vez me lanza el archivo que está en la carpeta. Este es el nombre del archivo y tiene extensión CSV. Hay que incluir la extensión, ¿verdad? Muy importante. Y lo vamos a abrir en modo de lectura nada más. No vamos a modificar el archivo. Entonces va a ser R. Y recuerden que tenemos que darle un nombre a ese archivo mientras va a estar abierto. Entonces ese archivo se va a llamar archivo en el resto de la estructura para nosotros poderlo manipular. Y aquí es donde viene el asunto diferente. Anteriormente nosotros leíamos fila por fila y utilizábamos el método split para separar la información que íbamos leyendo el archivo. En este caso vamos a tener que crear o creando un objeto de lectura para el archivo CSV. Es diferente. El objeto de lectura es básicamente un controlador del archivo que me va a permitir a mí leer la información directamente sin tener que utilizar ningún método de split. Eso sí, lo vamos a leer fila por fila, exactamente igual a como hicimos anteriormente con el archivo de texto. Entonces yo voy a crear un objeto que se va a llamar CSV, digamos archivo, que es muy similar a esta variable, pero ya es un controlador de archivos CSV. Y aquí es donde voy a utilizar mi librería CSV, porque voy a utilizar un método o una función que se llama CSV Reader. Y dentro de los paréntesis voy a colocar el nombre de la variable que contiene mi archivo, que se llama archivo, ¿verdad? Entonces, este objeto ya contiene en realidad la información del archivo CSV separado en columnas. O sea, eso lo podemos ver como una estructura parecida a la que vimos en Excel. Igual viene ordenada en filas, pero ya tiene las columnas separadas de acuerdo a la posición de las comas. De tal manera que ahora ya podemos leer fácilmente cada una de las filas del archivo. Leyendo las filas del archivo y pasando la información a la lista. Ok, las vamos a leer una por una, por lo tanto vamos a utilizar un ciclo for y vamos a decir for registro. Y ahora mucho cuidado porque no vamos a utilizar archivo, sino que vamos a utilizar el objeto del archivo, el objeto CSV del archivo, que sería CSV archivo. ¿Por qué vamos a usar este? Bueno, porque como les decía, ya este objeto contiene la información del archivo CSV separada en columnas, de tal manera que cuando registro vaya tomando cada una de las filas, me va a extraer la información ya separada, de manera correcta según la posición del separador. Entonces, vamos a cargar cada fila en la lista. Cargando cada fila de información en la lista. Por lo tanto, vamos a utilizar la notación que ya nosotros conocemos, que sería lista. Perdón, la lista mía se llama datos. Datos más v, se le vamos a agregar un registro. Y recuerden, muy importante, colocar el registro entre paréntesis cuadrados para que entonces la información en datos también quede organizada en filas. Ok, entonces datos tomaría lo que tiene el registro. No hay que separarlo porque de nuevo ya el registro viene separado. Al nosotros haber creado el objeto CSV, ya separamos la información en columnas de manera correspondiente. Entonces ya aquí tendríamos la información trasladada a la lista,
Cuando este ciclo for se termine de ejecutar, es decir, cuando ya haya leído todas las filas del objeto, pues vamos a salir del ciclo for y vamos a salir también de la estructura with. Por lo tanto, ya terminaríamos la lectura del archivo y ponemos un mensaje. Mensaje de final de lectura, y vamos a colocar con print el archivo se leyó correctamente. Ok, eso es para avisar al usuario pues que ya terminamos de leer el archivo y que el archivo ya ahora está contenido en datos, ¿verdad? Una vez que se termina la estructura with, el programa o Python inmediatamente cierra el archivo, devuelve el recurso y nos deja la información en la lista datos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es utilizar esa información para hacer otras cosas. De acuerdo, entonces ejecutemos esta parte hasta acá para que ustedes vean qué es lo que está ocurriendo aquí adentro y cómo está en realidad saliendo la información del archivo hacia la lista, que eso es muy importante que nosotros lo veamos y lo tengamos claro. Entonces voy a ejecutarlo paso a paso. Voy a seleccionar el archivo que quiero ejecutar. Este es el archivo CSV. Ok, aplicar. Ok. No hace falta que ustedes instalen esta librería. Esta librería ya debería de estar instalada con el Python que ustedes descargan normalmente. Ok, entonces no hay que instalar esta librería. Bien, vamos a ejecutarlo paso a paso para ver qué ocurre. Y aquí vamos. Entonces, estamos acá. Vamos a crear la lista vacía. Seleccionar la ventana primero. Vamos a crear la lista vacía. Ahí la tienen, ¿verdad? La lista aparece vacía. Y donde entramos a la estructura with, vamos a abrir el archivo. Y lo vamos a abrir solo en modo de lectura. Si les diera un error, esta instrucción es porque el archivo no fue encontrado. Eso es porque el archivo tiene un nombre diferente o porque el archivo no está en la carpeta donde está este programa. Entonces tienen que garantizar que el archivo tiene este mismo nombre y que lo tienen en la misma carpeta donde colocaron el programa. En la misma carpeta del proyecto, es decir, ¿verdad? Entonces vean que ya el archivo se abre y se abre obviamente como un controlador de archivo. Y lo tenemos en una variable que se llama archivo. Ahora vamos a crear el objeto de lectura CSV. Entonces, donde lo creamos también me aparece un nuevo controlador de archivo. Aquí ustedes lo ven, que no vemos la información porque la información en realidad está escondida, pero la vamos a ir extrayendo en el ciclo for. Entonces vean, muy importante cuando yo ejecuto el ciclo for por primera vez. Cuando yo entro al ciclo for, vean que el registro ya trae la información correspondiente a la primera fila del archivo, que es los títulos de las columnas. Recuerden que esa primera fila siempre va a estar ahí, o en la mayoría de los archivos CSV, que tienen los títulos de las columnas que se van a almacenar en el archivo. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta porque esa información va a quedar también en la lista, por supuesto. Entonces vean que voy a cargar esa información como la primera fila de la lista datos. Entonces lista datos ahora tiene la primera columna, la primera fila, que es la fila de encabezados. Cuando ingresamos a la segunda, por segunda vez el ciclo, vean que el registro me vuelve a traer o me vuelve a sacar la segunda fila, en este caso, que es la primera fila de datos del archivo CSV, y ya los datos vienen separados. Vean que ya esto viene como un vector fila o como una lista, perdón, de 3 elementos. Por lo tanto, donde nosotros la cargamos en la lista datos, me aparece ya separada correctamente en 3 campos o en 3 secciones. La primera es la fecha, la segunda es el precio de la libra y la tercera es el precio de la libra en dólares. ¿Ok?
y ahí le vamos a ir agregando filas a la lista. Vean que cada registro se está agregando como una fila diferente en la estructura, y como ahora tenemos muchos registros, tenemos 367, pues entonces aquí podemos seguirle agregando filas a la lista. Yo lo voy a correr hasta el próximo breakpoint con este botón verde, y ya cuando el programa se ejecuta hasta acá y sale del ciclo for y sale de la estructura with, me queda en datos los elementos. Entonces vean en datos cómo me queda esa estructura formada por un montón de filas, por los 367 o 368 registros que tenemos. Y muy importante, la primera fila de mi lista lo que contiene son los títulos de las columnas, ¿verdad? Muy importante, porque eso siempre va a estar ahí. Cuando nosotros lo leemos, sacamos también esa fila de información. De acuerdo, entonces ya aquí podríamos mostrar que el archivo se leyó correctamente y terminaríamos la ejecución por partes. Entonces vean que ya tenemos una estructura que nos lee la información del archivo CSV y nos la traslada obviamente a una lista. Entonces ahora vamos a usar esa lista para mostrar la información contenida en el archivo como una tabla primero, y después vamos a hacer un gráfico con esa información. Ok, entonces ya ahora vamos a comenzar con la otra parte, que sería mostrar la información que tenemos en la lista, mostrarla como una tabla. Entonces vamos a colocar esa parte aquí abajo. Entonces voy a poner aquí mostrando información de la lista como una tabla. Ok, entonces igual que siempre, ¿verdad? Recuerden que nosotros comenzamos creando la tabla, que en este caso vamos a crearla como pretty table, ¿verdad? Y nosotros normalmente le damos a la tabla los títulos, ¿verdad? Digamos, los títulos de las columnas normalmente nosotros los digitamos, pero tenemos que tener en cuenta que ya los títulos de las columnas en realidad nosotros los leímos del archivo, o sea, están en la primera fila de la lista de datos, de tal manera que acá podemos utilizar directamente datos 0 para indicarle la columna de títulos a la tabla de Pretty Table, porque en esta fila tenemos en realidad la información de los títulos de las columnas, ¿verdad? Y entonces ahora, bueno, aquí podríamos poner un comentario creando la tabla en Pretty Table, y aquí lo que vamos a hacer es agregando las filas a la tabla. Necesitamos saber cuántas filas tiene la tabla en realidad, ¿verdad? Entonces necesitamos calcularlo primero, calculando el número de filas de la tabla. Entonces podemos calcular una variable que sería nfilas, por ejemplo, igual a la longitud de la estructura datos, ¿verdad? Len de datos me va a dar entonces cuántas filas tiene la estructura de datos, la lista, en 2 dimensiones en este caso. Entonces ahora sí, cuando vamos a agregarle las filas, entonces vamos a utilizar un ciclo for, y qué sé yo, podemos decir for fila en rango de n filas, igual que siempre, ¿verdad? Porque lo vamos a recorrer, todas las filas, y en cada fila entonces vamos a leer
una fila de la lista en 2 dimensiones, y para leerla podríamos llamarle bueno, a este le podemos decir más bien índice para que no se nos enrede, y a este sí le podemos llamar fila porque este contiene la información de una fila, que sería entonces datos de índice. Así leemos pues una fila de la lista en 2 dimensiones y luego agregamos la fila a la tabla. Entonces hacemos tabla.addRow, ¿verdad? Y aquí colocamos los datos de esa fila, que son los que vienen en fila. Y de esa forma pues ya habríamos construido toda la tabla con todos los datos de la lista en 2 dimensiones, y ahora nada más tendríamos que mostrar la tabla. Mostrando la tabla en pantalla, y lo que hacemos es nada más un print de table, ok, de tabla, perdón, yo le había puesto tabla, ok, y acá podemos poner un mensaje adicional, y podemos usar una función print que sea, por ejemplo, datos de la tabla mostrados correctamente, ok, y entonces ya lo tenemos acá. Ahora entonces vamos a ejecutar esta parte y vamos a ver si vemos los resultados de la tabla correctamente. Yo voy a mover los breakpoints para acá y vamos a ejecutar esto de un solo golpe, porque ya vimos pues que funciona bien y que cargamos los datos correctamente en la lista. Ok, entonces voy a darle depuración y vamos a iniciar la depuración en la primera instrucción de la segunda parte. Vean que ya el archivo se leyó correctamente. Entonces vamos a crear la tabla, vamos a crear el número de filas, que es de 368, y vamos a empezar a sacar cada una de las filas de la lista y las vamos a ir colocando en la tabla. Entonces ahí vamos a ir, como son tantas filas, yo lo que voy a hacer es que voy a ejecutar el programa hasta el siguiente punto de ruptura, hasta el siguiente breakpoint. Vean que por cada fila lo que va saliendo es separado, ¿verdad? Una fecha, el precio de la libra, que siempre va a ser 1, y el equivalente a la libra en dólares, que es el que va a ir cambiando día con día, ¿verdad? Entonces vean que donde yo lo corro completo y muestro la tabla, aquí me aparece la tabla en pantalla. Entonces vean todos los registros que hay en esa tabla. En esta tabla pues sí tenemos muchos registros, y eso que pues esta tabla aún continúa siendo pequeña. Y vean qué interesante, los títulos de la tabla me están apareciendo en los títulos de las columnas como yo quería, pero se me están repitiendo aquí abajo entre los datos, y ese es el detalle que tenemos que revisar ahora, porque no es lo correcto, ¿verdad? La idea es que los títulos se muestren solo una vez. Recuerden que la fila 0, perdón, de la lista en 2 dimensiones, de la lista datos, es la que contiene los títulos. Entonces vean que yo la estoy asignando a la tabla en esta instrucción de acá, fuera del ciclo for. Yo estoy utilizando datos de 0, que es la primera fila de datos, para colocar los títulos en las columnas. El problema es que cuando yo empiezo a recorrer la lista en el ciclo for, si ustedes notan, este rango o esta secuencia de rango está comenzando en 0. Por lo tanto, estamos agregando como una fila adicional la columna de títulos. Vean nuevamente si lo ejecuto paso a paso. Ahí se va a ver pues claramente lo que está ocurriendo. Vean que donde yo ejecuto esto,
creo la tabla normal, creo el número de filas y vean cuando entro el ciclo for lo que sale en fila en la primera corrida. Lo que sale en fila es de nuevo los títulos, porque vean que índice está comenzando en 0, por lo tanto está jalando la primera fila de la lista que tiene los títulos y lo está cargando nuevamente en la tabla. Para corregir este asunto, lo que podemos hacer es iniciar el rango en 1 y terminar de nuevo en n filas, pero comenzar en 1, para que entonces la primera fila que nosotros carguemos sea la 1 y nos brinquemos la fila de títulos que ya nosotros utilizamos para para crear los títulos de la tabla. Ok, entonces de esta forma vamos a ejecutar ese ciclo for desde índice igual 1 hasta el último valor de esta secuencia. Entonces vamos a ejecutarlo todo nuevamente para verificar que ahora sí la tabla me esté apareciendo bien en pantalla. Voy a ejecutarla completa y vean que la tabla me aparece nuevamente en pantalla y ahora sí tenemos la tabla correcta. Los títulos me están apareciendo únicamente en la parte de títulos de la tabla y ya a partir de aquí pues comenzamos en el 4 de noviembre del 2019 a mostrar los datos del archivo. Recuerden que estos son los mismos datos que nosotros veríamos en el archivo CSV, solo que ahora ya lo tenemos en una lista. Ok, entonces vamos a continuar con la tercera parte de la práctica, que es la generación del gráfico. Ok, entonces vamos a comenzar con esa parte. Vamos a poner acá creando un gráfico a partir de los datos del archivo. ¿Qué es lo que queremos graficar en realidad? Lo que queremos graficar es la forma en la que estuvo cambiando el precio de la libra con respecto a cada uno de los días de ese año que nosotros tenemos registrado en el archivo. Entonces nuestro valor del eje Y en realidad va a ser el precio de la libra en dólares. Y en el eje X lo que nosotros vamos a tener es la fecha de cada día, ¿verdad? Desde el primer día del archivo, que es el 4 de noviembre del 2019, ¿verdad? Aquí lo vemos en la lista, en la tabla, hasta el último día del registro, que es el 4 de noviembre del 2020. Entonces, en el eje X vamos a tener la fecha y en el eje Y lo que vamos a tener es cuánto costaba esa libra en dólares en ese día en particular. Eso es lo que nosotros vamos a graficar. Para graficar, recuerden que nosotros lo que ocupamos es tener la información en arreglos. Entonces, lo que tenemos ahora es la información en una lista que se llama tabla. Entonces, lo ideal es primero pasar la información que está en la lista, pasarla a un arreglo. Entonces, yo voy a crear una variable que se va a llamar matriz datos, ¿verdad? Y esa sería entonces np.array de la lista original donde está la información, que es la lista datos. Ok, entonces de esta manera estamos creando un arreglo de 2 dimensiones a partir de una lista que está en 2 dimensiones también. Ok, y podemos hacer aquí mismo un arreglo, un ajuste. Recuerden que la lista original, la lista en 2 dimensiones, contiene en su primera fila los títulos de las columnas, ¿verdad? Que esa información me sirve a mí para mostrar esta tabla, por ejemplo, porque entonces paso los títulos directamente a los títulos de la tabla, pero para efectos del gráfico a mí esa primera fila en realidad no me sirve. No me genera ninguna ventaja y lo ideal es quitarla más bien. Entonces vamos a tomar de los datos de la lista de datos
todo lo que vaya desde la fila 1 hasta el final, que sería len de datos. Ok, entonces de esta forma estaríamos sacando, estaríamos transformando en arreglo únicamente las filas desde la 1 hasta la última de la lista en 2 dimensiones de datos. Y estaríamos quitando la primera fila, que es la fila de títulos. Ok, entonces lo siguiente, ya una vez que tenemos la lista convertida en un arreglo, lo siguiente sería extraer los datos de ese arreglo que nosotros ocupamos para generar el gráfico. Entonces vamos a extraer los datos a graficar, que en este caso es el precio de la libra en dólares. Ese precio de la lista en dólares nosotros lo tenemos, véanlo acá en la tabla, en la tercera columna de la tabla, de la lista, ¿verdad? Estos son los datos que nosotros queremos graficar contra la fecha. Entonces, estos datos en realidad están en la columna 2, ¿verdad? Porque esta es la columna 0, esta es la columna 1 y esta es la columna 2. Entonces vamos a extraer los datos y yo lo voy a colocar en una variable que se va a llamar precio libra. Ok, precio libra va a ser matriz de datos y tenemos que extraer los datos que nosotros necesitamos, que en realidad son los que están en todas las filas, pero en la columna 2. ¿Ok? Entonces, de esta forma extraemos los valores que están en esta lista. Y recuerden, en esta columna, perdón, y recuerden que ya quitamos la primera fila, que era la fila de títulos. ¿Ok? Entonces ya tenemos esos datos extraídos. Ahora vamos a calcular el número de elementos o el número de puntos, el número de elementos a graficar. Lo vamos a calcular de nuevo porque vean que nosotros le cambiamos el tamaño a la matriz, ¿verdad? La matriz es la misma lista pero sin la fila 1 o sin la fila 0, perdón. Entonces vamos a calcular n elementos y eso va a ser la longitud de precio libra, que son los datos que vamos a graficar. Y vamos a generar entonces las posiciones del eje X, que eso es lo otro que ocupamos, generando el vector de elementos del eje X, que son los elementos contra los cuales nosotros vamos a graficar el precio de la libra. Entonces lo vamos a llamar como secuencia X, ¿verdad? Que es la secuencia de números que nosotros vamos a graficar en X. Y esa secuencia sería np.arrange y sería desde 0 hasta n elementos, ¿verdad? Simplemente un vector de números enteros que va desde 0 hasta n elementos. Y a cada uno de estos valores en el eje X le vamos a asignar un precio de la libra en el eje Y, y eso es lo que vamos a graficar. Entonces ya ahora tenemos este vector que va a ser el eje Y, voy a poner aquí entre paréntesis, eje Y o imágenes, y este sería el eje Y, el eje X, que son las preimágenes, ¿verdad? Ok, voy a poner un punto acá. Y ahora ya podemos entonces pasar a
generar el gráfico, generar el primer gráfico. El gráfico es un gráfico de pares ordenados, x, y. Entonces vamos a generarlo con plt.plot y sería en el eje x tendríamos a secuencia x y en el eje y tendríamos a precio libra. Ok, y vamos a poner aquí un plt.show para mostrar el gráfico. Entonces lo vamos a dejar así por el momento y luego lo vamos a acomodar. Hay un detalle que se me estaba olvidando. Resulta que precio libra, cuando nosotros extraemos estos valores numéricos, en realidad nosotros no los extraemos como números, como vimos en la clase anterior, los extraemos como caracteres, como strings. Por lo tanto, se me estaba olvidando que tenemos que convertirlos a números flotantes en este caso. Convirtiendo el tipo de datos a flotante. Muy importante porque si no la gráfica nos va a dar un error, ¿verdad? Porque nosotros no podemos graficar con valores que no están o en enteros o en flotantes. Entonces recuerden que la instrucción sería precio libra, va a tomar el valor de precio libra .astype, ¿verdad? Estamos cambiando el tipo del dato del arreglo y lo vamos a cambiar al tipo np.flotante. Ok, entonces ahora sí, leemos aquí los datos como strings y aquí los transformamos a números flotantes para poderlos usar en el gráfico. De acuerdo, entonces voy a pasar ahora los breakpoints para aquí abajo para poder ver el gráfico bien, y aquí voy a mostrar un mensaje. Mostrar mensaje, vamos a poner print gráfico mostrado correctamente. Listo, y aquí es donde voy a poner el breakpoint final. Luego le vamos a dar formato a este gráfico y le vamos a agregar otras cosas. Entonces voy a ir a ejecutarlo paso a paso y vamos a ver entonces cómo nos queda ese gráfico. Vean que aquí ya se mostró la tabla igual que siempre y ahora estamos en la parte de graficación. Entonces voy a ejecutar esta instrucción y vamos a pasar matriz datos a un arreglo. Entonces vean que matriz datos es un arreglo de 3 columnas por 367 filas y ya le quitamos la fila de los títulos, ¿verdad? Vean que ahora la primera fila es una fila de datos. Ahora de ahí vamos a sacar la columna que contiene el precio de la libra y vean que entonces precio libra sale como un arreglo de una única dimensión que contiene los precios de las libras, ¿verdad? Es únicamente la columna de datos que nosotros vamos a graficar y está en formato de string, véanlo acá. Ahora ese formato string lo cambiamos a formato flotante con esta instrucción, por lo tanto ahora precio de libra ya es un arreglo de flotantes, ¿verdad? Y pues tiene todos los precios que nosotros queremos graficar. Ok, ahora creamos un vector de elementos, perdón, calculamos el número de elementos que son 367 y en base a ese número de elementos creamos una secuencia para el eje X o un arreglo para el eje X. De tal manera que donde graficamos nos aparece esta gráfica. Esta gráfica nos está mostrando entonces cómo está cambiando el precio de la libra conforme avanza el tiempo en el eje X. Ok, entonces vean que la libra pues sube y baja, en algún momento bajó un montón, seguro aquí ocurrió algún problema político en Inglaterra
y la libra perdió su valor, se redujo y después pues se empezó a mejorar y vean que en los últimos días, en los últimos meses ha venido mejorando. Aunque bajó un poco probablemente por cuestiones políticas. Esto de acá muy probablemente sea incluso el asunto en el que, el momento en el que en Inglaterra se dio también la cuestión de la cuarentena por el COVID-19. Eso probablemente causó que el precio de la libra bajara, se depreciara un poco y conforme la cosa ha ido mejorando, relativamente entonces ha ido aumentando. Perfecto. Entonces vean que esto está funcionando bien hasta el momento. Voy a terminar la ejecución del programa y vamos a realizar algunas otras cosas. Vamos a ponerle formato a este gráfico. Voy a poner en el eje X un título, plt.ylabel. Vamos a poner una etiqueta al eje Y que se va a llamar precio de la libra en dólares. Ok. Vamos a ponerle un título a la gráfica también, que se va a llamar evolución de la libra esterlina. Evolución del precio de la libra esterlina, podemos poner mejor, del precio de la libra esterlina. Y otra cosa que le voy a agregar es que voy a modificar el tamaño del gráfico. Entonces voy a utilizar la función plt.figure y aquí adentro pues de los paréntesis utilizamos el fix size igual y le damos el tamaño como una tupla. Yo voy a utilizar digamos 6 pulgadas en el eje X contra tal vez unas 4 pulgadas en el eje Y. Y voy a limitar el eje X también, que eso también es importante. Voy a utilizar el plt.xlim y vamos a mostrar desde 0 hasta n elementos, ¿verdad? Hasta el número de elementos que tenga el arreglo de datos. Perfecto, entonces voy a correrlo de nuevo para ver los cambios. Ok. Entonces voy a mostrarlo todo junto. Y vean aquí donde tenemos ya el gráfico que se ve mejor. Ya tiene título, ya tiene etiqueta en el eje Y ya está limitado. Ahora, el tema que nos falta es un tema básicamente de estética. Porque vean que en el eje X los valores que se me están mostrando son números y son los números de elementos. Es decir, aquí tenemos el elemento 0 del arreglo y por aquí tenemos el elemento 367, que es el último elemento del arreglo. Lo que pasa es que esto para nosotros en realidad representa una fecha. No es un número, sino que es una fecha. Este 0 corresponde a la primera fecha de la tabla, que aquí la vamos a buscar, a ver si llegamos en algún momento. La primera fecha de la tabla, que está contenida en la tabla, es el 4 de noviembre del 2019. Entonces a mí me gustaría que aquí apareciera 4 de noviembre del 2019 y no 0. Nosotros sabemos que aparece 0 porque esa es la primera fila del arreglo. Y en la última, o en esta de acá, me gustaría que aparezca otra fecha y que en estas aparezcan otras fechas en realidad, no números. De tal manera que yo pueda leer el gráfico más fácilmente y que la persona sepa que en realidad lo que está viendo en el eje X es la fecha. Entonces lo que vamos a hacer es hacer esa corrección para cambiar esos números por fechas. De acuerdo, entonces pues voy a detener la simulación o la depuración y vamos a ir a hacerle los cambios. ¿Dónde tenemos las etiquetas que realmente queremos mostrar en el gráfico? Vean que las fechas nosotros las tenemos en realidad en la primera columna de la lista o del arreglo en este caso.
De tal manera que nosotros no nos vamos a poner a digitar todas las fechas nuevamente, sería ilógico, sino que vamos a tomar esas fechas del propio arreglo de datos, de la propia información que tenía el archivo originalmente. Entonces vamos a hacer aquí un cambio. Donde nosotros extraemos el precio de la libra, también vamos a extraer las fechas. Extrayendo la columna de las fechas. ¿Ok? Entonces voy a crear una variable que se va a llamar fechas. Es un vector. Y ese vector va a tomar el valor de la matriz datos, que es la matriz que contiene la información, y de ahí vamos a extraer todas las filas, pero en la columna 0. ¿Verdad? Recuerden que esta primera columna en realidad es la columna 0. Entonces, todas esas fechas nosotros las vamos a extraer y las vamos a colocar en un nuevo arreglo que se va a llamar fechas. Este no hay que convertirlo a números enteros o a flotantes, porque vean que contiene una combinación de números y de letras. Y por otro lado, fechas las vamos a usar como etiquetas para el eje X, por lo tanto no hay necesidad de que sean números. Los números los ocupamos para generar el gráfico, para la instrucción plot, pero no para generar etiquetas. Perfecto, entonces ya una vez que tenemos ese vector con las fechas, yo voy a colocar acá lo siguiente. Recuerden que para hacer coincidir etiquetas con valores en el eje X, nosotros utilizamos la función plt.xtics y vamos a decir entonces que la secuencia X la vamos a hacer corresponder con los datos que tenemos en fechas. ¿De acuerdo? Y de esta forma entonces estaríamos quitando los números y estaríamos colocando las fechas. Ok, vamos a ver qué pasa cuando corremos esto de esta manera. Entonces voy a depurar el programa nuevamente para ver los cambios y vamos a ver qué pasa. Entonces, ejecutamos todo esto, ¿verdad? Vean acá donde yo extraigo fechas, que se extrae como un vector y contiene en cada una de sus casillas pues una fecha, ¿verdad? Aquí lo podemos ver, tenemos todas las fechas que estaban en el archivo y están en un archivo, en un tipo de string, ¿verdad? Perfecto, entonces seguimos ejecutando, generamos el gráfico, el cuadro de gráfico, generamos los datos y esta es la instrucción nueva donde vamos a colocar las etiquetas. Y vean que donde yo muestro el gráfico, entonces vamos a ver qué ocurrió. Vean lo que ocurrió. Vean ese montón de parchones que tenemos aquí en el eje X. ¿Qué fue lo que pasó? Que todos estos puntos tienen ahora una fecha y esa fecha es una cadena de caracteres. Lo que pasa es que son tantos puntos que todas las etiquetas quedan una encima de la otra y se ve así de feo. Entonces esto no nos sirve mostrar las etiquetas de esa manera. Entonces voy a cerrar acá y voy a cerrar el gráfico. Voy a terminar el programa. Voy a quitar esta instrucción de acá porque no nos sirvió mostrarla de esa manera. Voy a mostrarlo nuevamente, sin esa instrucción como lo teníamos antes. Para entonces que ustedes vean qué es lo que vamos a hacer. Cuando yo muestro el gráfico, normalmente, vean que pues la librería Matplotlib lo que hace es mostrarme los números nada más en ciertos valores, por ejemplo 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350. No me está mostrando todos los números desde el 0 hasta el 367 porque pasaría lo mismo. Quedarían tan apretujados aquí que no se verían bien. Entonces, Matplotlib, de manera muy inteligente, selecciona unos cuantos valores y esos valores son los que me muestran el eje X. Lo que yo puedo hacer para que el gráfico se vea mejor es
buscar cuál es la fecha que corresponde a cada uno de los números que sí se están mostrando en pantalla. Es decir, cuál es la fecha que corresponde con el elemento 0, cuál es la fecha que corresponde al elemento 50, cuál es la fecha que corresponde al elemento 100 y así sucesivamente. De tal manera que cuando yo los haga coincidir, yo nada más esté mostrando en realidad 8 fechas, para que entonces no se vean tan apretadas. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a intentar hacer coincidir las fechas con, con el número que se está mostrando en pantalla. Pero lo vamos a hacer de manera automática. Ok, entonces vamos a agregarle aquí una sección que se va a llamar ajustando las etiquetas del eje X a las fechas correspondientes. Igual voy a necesitar yo tener el vector de fechas que nosotros extrajimos arriba. Igual, entonces lo voy a mantener acá. Lo primero que voy a hacer es que voy a utilizar una función nueva y voy a crear dos variables. Una se va a llamar posición y la otra se va a llamar, puede ser número. Posición número y va a ser igual a plt.xtics. Vean ahora cómo estamos usando plt.xtics, lo estamos usando diferente. Cuando lo usamos de esta manera, Python lo que va a hacer es buscar cuáles son esos números que colocó en el eje X, ¿verdad? Y nos va a generar dos vectores de datos. El primero tiene los números en sí, los números que están apareciendo en el eje X de la gráfica. Y en el otro pues tiene esos mismos números pero como un string, ¿verdad? Es casi que duplicidad de asuntos, pero bueno, así es como trabaja la función xtics. Ok, entonces voy a ejecutar esta parte para que ustedes vean los cambios. Mostrando el gráfico. Nada más voy a poner ese comentario ahí antes de simular. Ok. Y voy a mover este breakpoint para acá para verlo entonces más rápidamente. De acuerdo, entonces ok, ya aquí estamos. Vamos a ejecutar esta instrucción para generar el gráfico. Entonces vean que como yo les decía, vamos a generar el gráfico primero y Matplotlib fue la que me ajustó estos números dependiendo del tamaño del vector y dependiendo del número de datos que yo estoy mostrando. Esto Matplotlib lo hizo automáticamente. Lo que yo quiero saber es cuáles fueron los números que Matplotlib decidió colocar en el eje X. ¿Cuáles fueron estos números seleccionados? Y eso es lo que voy a hacer con esta instrucción. Entonces, vean lo que va a ocurrir cuando yo la ejecute. Cuando yo la ejecute se me genera posición y se me genera número. Vamos a ir a buscar posición. Posición es un vector de números que lo que tiene son los números que Matplotlib decidió colocar en el eje X. Y vean que son números flotantes, ¿verdad? Y ahora sí, aquí me aparece el 0, el 50, el 100, el 150, el 200, etc. hasta 400. ¿Ok? Ahora vean que el gráfico no me muestra 400, pero ese vector, ese número apareció porque eventualmente mis datos terminan entre 350 y 400, en realidad están terminando en 367. Ok, entonces ya tenemos esos números. Si yo reviso número en realidad lo que tiene es un conjunto de textos con las etiquetas, pero ese vector número ahorita no nos va a interesar. Nos interesa el de posición porque el de posición me dice cuáles fueron los números que Python decidió seleccionar para colocar en el eje X de la gráfica. Entonces el truco ahora es el siguiente. Primero vamos a convertir los elementos
de posición a entero, ¿verdad? Recuerden que antes estaban en flotante, ustedes los vieron que estaban en flotante, entonces vamos a pasarlos a entero. Entonces vamos a decir que posición toma el valor de posición punto asType, ¿verdad? Y lo vamos a pasar a np.integer, ¿verdad? Los estamos pasando a enteros. Entonces, el truco para nosotros poder extraer las fechas correspondientes a esas posiciones es incluyendo la siguiente instrucción. Vamos a colocar extrayendo las fechas correspondientes a las posiciones seleccionadas, ¿verdad? Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a crear una nueva variable, un nuevo vector que se va a llamar etiquetas. Y etiquetas va entonces a tomar el valor de fechas y entre paréntesis cuadrados colocamos posición. Estaríamos extrayendo las fechas correspondientes a las posiciones seleccionadas por la gráfica. ¿Ok? Y una vez que tenemos las etiquetas extraídas, vamos a colocando las etiquetas o las fechas seleccionadas, podemos poner las fechas seleccionadas como etiquetas del eje X en la gráfica. Ok, y vamos entonces a llamar nuevamente la función plt.xtics y vamos a hacer coincidir posición con etiquetas. Posición con etiquetas, ¿de acuerdo? Entonces de esa manera pues reemplazamos los números por las fechas. Ok, vamos a ejecutarlo para ver cómo nos va. Y hay un asunto que a mí me interesa que ustedes vean. Entonces lo voy a ejecutar por pasos nuevamente. Y estamos acá entonces vamos a generar el gráfico. ¿Verdad? Aquí está el cuadro de gráfico. Vamos a colocar los datos, las etiquetas, vamos a extraer las posiciones, ¿verdad? Vamos a convertir posición a entero. Entonces vean que si yo me vengo para acá donde está posición, y ahora posición es entero, son números enteros. Ok. Entonces vamos a extraer las fechas que corresponden a esos números de la gráfica. Y lo vamos a hacer con esta instrucción, pero vean lo que ocurre cuando yo ejecuto esta instrucción. Me aparece un error. Ok, y me dice que el error es de tipo index. Y dice que el index 400 o el índice 400 está fuera del rango del eje de la gráfica, en realidad, que va desde 0 hasta 367. Entonces era lo que yo les había comentado antes. Esta gráfica no tiene una posición en 400, sino que se termina en 367, como dice aquí el error. De tal manera que, como 400 es un número que está en el vector de posiciones, véanlo aquí, entonces este es el 400 que me está generando el error, porque 400 no es una posición válida dentro de mi arreglo de fechas. Si vemos fechas nuevamente, vean que fechas va desde 0 hasta 366, es decir, tiene 367 elementos. Por lo tanto, donde Python intenta ir a buscar la fecha en la posición 400, se da cuenta que mi vector de fechas no tiene una posición 400 y por eso entonces me da este error. Entonces hay que corregirlo. Y la forma de corregirlo ya vamos a ver cuál es. Donde yo genero posiciones como un entero, yo sé que posiciones podría traer números que están fuera del rango del vector de fechas. Entonces vamos a eliminando
posiciones que estén fuera del tamaño o de la longitud, o pongámoslo así, eliminando posiciones que sean mayores a la longitud del vector fechas, para evitar que ese error se produzca. Entonces vamos a tomar posición y le vamos a asignar los valores de posición que cumplan una condición, y la condición es que posición sea menor que n elementos. Es decir, vamos a tomar los elementos de posición y vamos a buscar cuál de esos elementos son menores que n elementos, o sea que 367. Si hubiera valores menores a 367, esos son los valores que vamos a dejar en posición. Cualquier valor que esté por encima de 367 va a ser eliminado del vector, ¿verdad? Entonces así lo hacemos de manera rápida y de forma sencilla. Muy bien, este cambio debería ser suficiente para corregir ese error. Entonces lo voy a ejecutar nuevamente. Y vamos a ver el cambio. Ok, entonces aquí estamos. Vamos a nuevamente mostrar el gráfico. Vamos a extraer posiciones. Convertimos posición a entero. Y voy a ver posición como vector en la ventana. Vean que el 400 aquí está, sigue siendo un elemento de posición, pero donde yo ejecuto esta instrucción elimino cualquier valor de posición que esté por encima de n elementos, donde n elementos tiene un 367. Entonces si vemos posición nuevamente, vamos a ver qué se me hizo. Vamos a ver posición nuevamente. Vean que posición ya no tiene el 400, porque 400 quedó fuera porque no cumplía la condición que nosotros dimos anteriormente. De tal manera que entonces ya ahora todas las posiciones que tenemos en este vector son posiciones reales en el vector de fechas. De tal manera que ahora esta asignación debería de funcionar bien. Y vean que ahora sí la tenemos bien. Y si vemos etiquetas, vamos a ver dónde está etiquetas. Vean que etiquetas tiene las fechas que corresponden a cada una de esas posiciones. Ahora nada más tenemos 8 etiquetas, que son menos para mostrar en el gráfico. De tal manera que donde las mostramos y mostramos el gráfico, vean lo que tenemos. Ahora ya se nos ve mucho mejor el gráfico. Lo único es que las etiquetas siguen siendo muy anchas y las fechas siguen siendo muy anchas y hay cierto traslape. Pero ya ese traslape nosotros lo podemos corregir con la rotación que habíamos visto para los gráficos de barras. Entonces vamos a aplicar la misma rotación para las etiquetas ya para completar el gráfico. De acuerdo, entonces voy a venir aquí a esta instrucción y voy a agregar coma rotation igual 45 grados. Ok, para rotar las etiquetas 45 grados voy a quitar ese breakpoint y lo voy a poner, bueno, lo voy a dejar en su lugar, no hay problema. Vamos a ejecutar el programa nuevamente y vamos a ver entonces los cambios. Ok, entonces ejecutamos todo eso. Ejecutamos las instrucciones y mostramos las etiquetas con inclinación y aquí tenemos el gráfico. Entonces ven que ahora las fechas nos aparecen mejor, ya ahora sí las vemos claramente, pero el problema es que esta línea del gráfico ahora está muy baja y no nos permite ver las fechas completamente. Entonces hay que subir un poquito el borde inferior para poder mostrar las fechas completamente. Entonces vamos a agregarle ese detalle al programa para que se vea mejor el gráfico. Entonces vamos a poner aquí abajo ajustando borde inferior
de la gráfica para que se vean las etiquetas bien. Entonces sería plt.subplots y vamos a poner adjust y acá ponemos bottom igual y le damos un valor, digamos 0.2 pulgadas por encima del borde normal, para ver si eso es suficiente para que la gráfica se vea bien. Ok, entonces voy a mover el breakpoint. Bueno, lo voy a dejar en su lugar, que lo voy a correr paso a paso. Y vamos a ver entonces los cambios. Ok, aquí estamos. Luego ejecutamos lo demás. Vean que hasta acá por las gráficas se ve cortada las etiquetas, pero donde subimos el borde inferior, pues ahora ya se ven mejor, ¿verdad? Ya se ven completas. Levantamos un poquito el borde inferior de la gráfica y ahora ya la tenemos acá. Bien, entonces, ya para ir terminando, voy a ejecutar esa última parte y vean el gráfico como nos está quedando. El gráfico en realidad nos está mostrando la variación del precio de la libra en relación con el dólar desde el 4 de noviembre del 2019 más o menos al 19 de octubre del 2020. En realidad es el 4 de noviembre del 2020, pero la última etiqueta, la última fecha que estamos mostrando es 19 de octubre del 2020. Ya tenemos título, tenemos título para el eje Y básicamente este es el gráfico que nosotros queríamos, que yo quería crear con ustedes el día de hoy. Es una forma muy elegante y muy conveniente de mostrar información. Vean que la información se muestra de forma clara y de forma explícita. Incluso logramos incluir las fechas para el gráfico, de tal manera que entonces ahora tenemos una imagen que se ve muy bien. Y de esta forma entonces completamos la clase de hoy. Muy importante lo que vimos de extracción de información de los archivos CSV. De nuevo, esta información provenía de un archivo CSV, por lo tanto, nosotros no tuvimos que digitarla ni nada, sino que trabajamos completamente con la información que venía en ese archivo CSV, que leímos de manera pues fácil y conveniente con la librería CSV. Voy a cerrar el gráfico acá. Voy a ejecutar esa última instrucción para terminar la simulación. Ok, entonces, tener muy en cuenta esto porque estos son trucos de graficación que a nosotros nos permiten de nuevo ahorrar tiempo porque extraemos nuevamente toda la información del archivo y segundo porque mejoramos la apariencia de la gráfica pues con todos esos cambios. Y muy importante, siempre incluir la librería CSV cada vez que ustedes vayan a leer información de un archivo .csv. Recuerden que el archivo únicamente se abrió mientras pasamos la información del archivo a la lista. Luego la lista la convertimos en un arreglo para trabajar con el gráfico. ¿De acuerdo? Entonces vamos a dejar la clase de hoy hasta acá. Cualquier duda, ustedes con todo gusto, con toda confianza me preguntan, ¿verdad? Y nosotros la veríamos. Y con esto pues seguimos preparándonos para lo que va a ser el proyecto. En los siguientes laboratorios también vamos a trabajar con otro tipo de archivos, con archivos de sonido, para que ustedes también sepan cómo se manipulan en Python y cómo se representa en realidad esos sonidos y esa música como datos digitales en una computadora. Entonces, nos veríamos en un siguiente video y por ahora pues muchas gracias.